Ya, como les indicaba el día de ayer, esta es la última semana de clases, la próxima semana son exámenes del segundo parcial. Y como ustedes saben, los exámenes se toman dentro del horario de clase. Entonces, en el caso de la materia de máquinas DC, va a ser el próximo lunes, que es 11. Sí, próximo lunes 11 de abril, de 2:50 a 4 p.m., ¿no? Sí, de 2:50 a 4 p.m. Hay dos opciones de la forma que les tome, ¿no? La primera opción es, como ya fue en el primer parcial, que suba el archivo, ustedes descarguen el archivo, lo llenen y luego suban ese documento lleno al enlace de la actividad segundo parcial. Y la segunda, que estoy pensando bueno, para que a ustedes se les haga más fácil, es colocarlo tipo cuestionario, ¿no? ¿Sí? Como ya hemos hecho anteriormente, colocar el examen tipo cuestionario para que ustedes solamente contesten y automáticamente les salga la nota. Sí, eso lo voy a definir en estos días para indicarles y puedan saber con anticipación, ¿sí? Eso es lo primero que les iba a indicar. En el caso de instalaciones, bueno, que aquí la mayoría ve instalaciones, será el día martes de 2:50 a 4 p.m. ¿Sí? El procedimiento también lo definiré en estos días para que ustedes tengan conocimiento. En el caso de las actividades de máquinas DC, estuve viendo los criterios de evaluación que ya hemos alcanzado, ¿no? Se han hecho 2 tareas y una exposición de lo que estuve viendo antes. Las actividades que me faltan para completar el segundo parcial es un cuestionario y un panel, ¿sí? En el caso de máquinas, en el caso de máquinas de C, me falta un cuestionario. Hasta ahora, ingeniero. Buenas tardes. Me falta un cuestionario y un panel para completar los criterios. Y eso los ubicaré el día viernes para completarlo, ¿no? Entonces, en base a lo que veamos hoy, será el cuestionario y el panel que estará habilitado el día viernes dentro de la hora de clase, es decir, va a estar habilitado el viernes de 14 horas tenemos hasta las 15:40, ¿no? ¿Sí? En base a lo que se verá el día de hoy para completar los criterios y solamente tener pendiente la semana que viene el examen del segundo parcial, ¿no? ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta hasta este punto. Ingeniero, lo que pasa es que yo me acabo de conectar recién por cuestiones laborales y no alcancé a escuchar la información desde el principio. ¿Me puedes, por favor, hacer un resumen? Disculpa la Ya, molestia. lo que les di al inicio es que la semana que viene son exámenes del segundo parcial. En el caso de máquinas EC, es el día lunes que viene, 11, desde las 2:50 hasta las 4 p.m. ¿Sí? Y en el caso de instalaciones, el día martes 12, de 14:50 a 16 p.m., ¿no? El mismo horario, ¿no? Una el lunes y una el martes. Y les informaba que puede ser, hay dos opciones para que le tome el examen, ¿no? Uno es el mismo procedimiento que el primer parcial, es decir, subo el archivo, ustedes lo descargan, lo llenan y lo suben, ¿no? A su drive personal, copian el enlace y lo pegan. Y otro, que creo que para ustedes es más sencillo, a mí me va a tocar un poco más de tiempo, es colocarlo tipo cuestionario, ¿no? Cuestionario para que solamente ustedes contesten, ¿sí? Y automáticamente al finalizar les sale la nota, ¿no? En el caso de que me vaya por la segunda opción, eso lo voy a definir hoy, yo le escribiré al grupo para que ya sepan, ¿no? Pero el tiempo voy a colocarle el mismo, ¿no? Si el cuestionario puede ser que coloque, si fuese tipo cuestionario, un ejercicio y como ya hicieron la tarea ayer, ¿no? ¿Verdad? Encuentre
el número de espira en el secundario y le coloco las opciones. Tienen que hacer el cálculo igualmente en su cuaderno y señalar cuál es la opción. Ese sería en el caso de que fuese cuestionario. Creo que más me voy a ir por ese lado, ¿no? Y bueno, lo último que les había dicho era que me faltaban 2 actividades completar de los criterios de evaluación, que era un cuestionario y un panel, y esas actividades las va a colocar para el día viernes, para que la hagan dentro de las horas de clase. Es decir, va a haber habilitado un cuestionario de 14 horas a 15:40 para que contesten, y un panel de la misma forma. ¿Y en base a qué? En base al video que se va a ver el día de hoy, para culminar, ¿no? Todo lo que hemos visto, lo poco, mucho que se haya visto en el segundo parcial, será tomado en cuenta para el examen, ¿no? Hemos visto transformadores en poco DC, lo que es la polaridad, como el funcionamiento, ¿sí? Eso ahí será tomado en cuenta para el segundo parcial, ¿no? Lo que es el ejercicio. Y hasta dónde llegamos. Ya, y también iniciamos el segundo parcial por lo que es motores de serie, ¿no? Desde aquí sería. Si de motores de serie, de la semana 9, ¿no? ¿Sí? De motores en serie en adelante, es lo que se va a tomar el segundo parcial. Le estoy indicando con tiempo, ¿no? Semana 9, de motores de serie en adelante, pueden verificar los videos, los archivos que hemos visto, será tomado para el segundo parcial. Creo que ahí estoy más claro. A los que se han conectado en los últimos minutos, pueden ver el video desde el inicio que va a estar subido para que puedan entender la explicación que acabo de culminar. Ahora vamos a ver la parte del video constructivo de un transformador. Si no se olviden que en base a esto habrá actividades, y si nos alcanza el tiempo, analizamos brevemente, ¿no? Entonces voy con la parte del video. El perfecto balance de delicioso helado sabor a vainilla cubierto de chocolate de la más alta calidad y crujiente. Construcción de un transformador. El transformador es un componente eléctrico diseñado para cambiar el nivel de voltaje y de la corriente de acuerdo a la necesidad. Funcionamiento. Un transformador está formado por un núcleo de hierro silicio laminado sobre el cual se envuelve una bobina de alambre de cobre aislado llamado alambre magneto. La primera bobina recibe la corriente de la red pública. Esta bobina genera un campo magnético que induce un movimiento de los electrones de la segunda bobina, produciendo un voltaje y una corriente diferente a la salida. Materiales. Alambre magneto de doble capa. Es un alambre de cobre recubierto con barniz dieléctrico usado en la fabricación de generadores, alternadores, bobinas, motores eléctricos, transformadores de potencia, etc. Chapas de hierro silicio. Estas láminas de hierro silicio vienen con la forma de la letra I y la letra E que intercaladas forman el núcleo del transformador. Papel parafinado o prespan. Este papel se usa para aislar los devanados o bobinados de alambre entre sí. Tiene un baño de parafina que lo hace flexible y dúctil, además lo aísla de la humedad y le da una resistencia al calor, evitando que se cristalice. Cinta de mascarar. Se usa para sujetar el papel y el alambre entre los devanados. Tornillos y pie de amigos. Los tornillos se usan para apretar las láminas de hierro y los pie de amigos o escuadras se utilizan para ajustar el transformador al chasis o gabinete. Formaleta. Es un carrete cuadrado que se usa como soporte para enrollar el alambre y evitar que se disperse, ayudando al buen encajonamiento del alambre. Cálculo de transformadores. Antes de comenzar la construcción de un transformador, deberá estudiar nuestro artículo de cómo calcular un transformador. Construcción.
Perforamos la formaleta donde entrará un extremo de alambre del devanado primario. Preparando el alambre magneto, retiramos unos 5 milímetros del recubrimiento de caucho. Se preestaña la punta del cable uniendo soldadura, cautín y pieza a soldar al mismo tiempo. Es necesario lijar unos 5 milímetros de la punta de alambre hasta retirar la capa de barniz dieléctrico que lo aísla de la electricidad y de la humedad. Se preestaña la punta de alambre de cobre. Unimos el alambre y el cable derritiendo la soldadura con el cautín. Utilice termoencogible de 3 milímetros para aislar la unión. Este se encoge con el calor, aislando y tomando la forma de lo que cubre. Introduzca el cable por el orificio. El alambre se asegura teniendo en cuenta de dejar la unión dentro de la formaleta. Asegure el alambre con la cinta de enmascarar. Enrollando el alambre. Enrolle el alambre del devanado primario de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, apretando muy bien y teniendo cuidado de no montar una vuelta sobre otra y de no dejar espacios entre las vueltas de alambre. Esto se hace de manera ordenada y pulcra para que quepan todas las vueltas necesarias. Le recomendamos que cada 100 vueltas de alambre pegue un trozo de cinta con el número de vueltas dadas y así, llegado el caso de perder la cuenta de las vueltas, solo deberá devolverse hasta la última cinta con el número de vueltas anotado. Al terminar de enrollar todas las vueltas del devanado primario, cortamos el alambre. Retiramos el barniz dieléctrico utilizando un trozo de lija. Tomamos un trozo de cable y le retiramos 5 milímetros del recubrimiento de caucho. Estañamos la punta del cable. Estañamos la punta del alambre. Y unimos el cable y el alambre con el cautín. Cubrimos la unión con espagueti termoencogible de 3 milímetros y aplicamos calor. Inserte el cable en una de las ranuras de salida. Aislando el devanado primario. El devanado primario y el secundario están aislados entre sí por cinta de enmascarar y papel parafinado o presspan. El papel parafinado debe cubrir la totalidad del alambre y se asegura con cinta de enmascarar. Luego el papel se cubre con más cinta. Cerciórese de que no existan espacios por los que se puedan tocar el devanado primario con el secundario. Asegurando el devanado secundario. Para embobinar el devanado secundario, como en este caso es un transformador con tap central, se enrolla el alambre en doble. Se asegura con cinta de enmascarar y enrollamos de izquierda a derecha, apretando muy bien y teniendo cuidado de no montar una vuelta sobre otra y de no dejar espacios entre las vueltas de alambre. Al terminar de bobinar, cortamos el alambre e insertamos las puntas del extremo final del alambre en las ranuras de salida. Lijamos las puntas del alambre para retirar la capa aisladora de barniz dieléctrico. Sacando el tap central o punto centro del transformador. Debemos identificar las puntas de los devanados midiendo continuidad con el multímetro. Es necesario unir el extremo inicial de un devanado con el extremo final del otro devanado. La punta de inicio de un devanado secundario deberá unirse con la punta final del otro devanado secundario, formando así el tap central. Para poder soldar el tap central o punto centro, recuerde lijar los fragmentos del alambre para que haya adherencia de la soldadura
y buena conducción. Volvemos a revisar con el multímetro en continuidad que haya conducción entre las 3 puntas del devanado secundario. Es muy importante estar seguros de hacer la unión correcta del punto centro. Para esto debemos soltar los 2 alambres y volver a medir. No deberá haber continuidad entre los 2 alambres. Volvemos a cubrir con la cinta de enmascarar y papel parafinado. El devanado secundario debe quedar totalmente cubierto. El devanado adicional es de 12 voltios. Como los devanados anteriores, es necesario soldar un cable al alambre de cobre y ajustar con cinta de enmascarar para poder enrollar el devanado adicional. Se enrolla el alambre de abajo hacia arriba para ajustar la punta del comienzo con las vueltas de alambre y terminar arriba. Al terminar de enrollar las vueltas de alambre para el devanado adicional, remate soldando un cable encauchetado al alambre. Al momento de hacer el remate del transformador, se cubre nuevamente con cinta aislando el devanado adicional. Luego, con un trozo de prespan o papel parafinado, hacemos un refuerzo en la parte donde se unirán los cables del devanado secundario principal con los cables de salida. Estañamos las puntas y entorchamos el cable sobre la parte estañada del alambre. Ahora, aplicamos abundante soldadura hasta lograr cubrir totalmente el cable. Las soldaduras deben ser perfectas, ya que de esto depende que no haya pérdidas de corriente. Cubrimos la unión con espagueti termoencogible de tal forma que cubra en su totalidad las soldaduras. Aprisionamos las uniones del cable con el alambre sobre la parte frontal del transformador. Colocamos un trozo de papel parafinado cubriendo las uniones y lo aseguramos con cinta de enmascarar. Para darle un buen acabado a nuestro transformador, se cubre el bobinado con una tira de cartulina recubierta con papel adhesivo que puede ser papel contact. Colocando las chapas de hierro silicio. Ahora viene el proceso de colocar las chapas o láminas de hierro silicio. Tomamos las chapas con forma de E y las vamos introduciendo dentro de la formaleta, intercalándolas una por un lado y la otra por el otro lado. Tenga cuidado de no trabarlas o de encajar de a 2 o más chapas pegadas. La cantidad total de chapas o láminas que requiere un transformador se define por saturación, pues se introducirán tantas hasta que no haya espacio para introducir una más. Para garantizar un buen ajuste entre chapa y chapa, es usual que se haga golpeándolas a martillo. Ahora colocaremos el complemento de las chapas E, que son las chapas con forma de I. Estas van intercaladas en los vacíos entre los lomos de las chapas E. Después de haber instalado todas las chapas, procedemos a ajustarlas entre sí. Colocamos el transformador sobre una base dura y plana y con el martillo vamos rectificando su ubicación hasta que todas las caras se vean perfectamente planas. Mediciones. Circuito serie. Este sistema eléctrico permite probar circuitos sin el riesgo de quemarlos. Si el circuito está en corto, el bombillo prende.
Si el circuito no está en corto o está abierto, el bombillo no prende. Coloque los dos caimanes del circuito serie en las dos puntas de entrada de corriente del transformador. El circuito serie no deberá prender. Para comprobar que los devanados no están abiertos o interrumpidos, junte con un roce las puntas del devanado secundario y el bombillo deberá prender. Haga lo mismo con las puntas del devanado adicional. Si los devanados están correctos, el bombillo en todos los casos deberá prender. Ahora, conectamos el transformador al tomacorriente. Con el multímetro en la escala de voltaje AC, coloque una punta en el extremo derecho del devanado secundario y la otra en el tap central. Deberá marcar el voltaje deseado, en este caso 18 voltios AC, al igual que entre el extremo izquierdo y el tap central. Mida entre los dos extremos del devanado secundario. Deberá marcar el doble, en este caso 36 voltios AC. El devanado adicional deberá marcar el voltaje deseado, en este caso entre 12 y 13 voltios AC. Acabados. Por estética recomendamos pintar las chapas con una pintura a base de aceite. Así obtendremos un transformador óptimo y de buena apariencia. Atornillando las chapas. Para evitar vibraciones, atravesamos tornillos pasantes con tuerca y arandela en las dos esquinas superiores del transformador y los apretamos muy fuerte hasta conseguir una pieza sólida. En las dos esquinas inferiores colocamos los tornillos reemplazando las arandelas por piedeamigos o escuadras metálicas. Estas sirven para sujetar el transformador al momento de su instalación. Es mejor hacer que comprar hecho. Construya sus propios transformadores asegurando la calidad de sus productos, ahorrando costos y ampliando sus conocimientos en electrónica. Éxitos. Bueno, ahora sí vamos a hacer un poco el análisis de lo que es el video, ¿no? Construcción de un transformador, pero previamente, como indicó la persona que hizo el video, antes de construir hay que hacer el cálculo de video para saber exactamente la sección adecuada del núcleo, saber los calibres de los conductores y demás materiales que se van a utilizar, ¿no? Bueno, aquí explico un poco el concepto básico del transformador. Indica cómo está conformado el núcleo a través de chapas de forma tipo E y tipo I, que al momento de colocárselas tienen que tener o ser la cantidad suficiente para que no existan, para que el espacio existente entre ellas sea el mínimo, ya que si se coloca menos cantidad de chapas, por estos puntos, por estos espacios abiertos, se producen fugas, ¿no? Y se va a generar pérdida, y al hacer las mediciones de los valores de los voltajes va a ser menor a que yo necesito. Es decir, que si yo, voy a suponer, hago un transformador para obtener un voltaje de salida, como el caso de aquí, que eran 12, 18 voltios, si mal no me fijé, y los espacios entre las chapas es muy grande, el voltaje que voy a obtener va a ser menor, va a ser 10, 8, 9. Entonces, está provocando pérdidas debido a este problema. También habla de un material aislante, ¿sí? Un papel de material aislante que me permite aislar los bobinados primarios y secundarios, ¿no? Este papel no puede ser cualquiera, ya que al colocárselo un papel cualquiera, va a generar que haga contacto entre los devanados y va a provocar que un cortocircuito y que se dañen las bobinas, ¿no? Bueno, aquí es donde van las bobinas y el núcleo, ¿no? Bueno, aquí hay proceso ya de unión a través
de soldaduras, bueno, y cómo van colocando, no se olviden cómo sigue la secuencia de los devanados, ¿no? No dejando espacio entre ellas. Y haciendo el cálculo debido, ¿no? Aquí marca a las 100 vueltas para no perder el hilo, porque habrá devanados que yo necesite mayor a 100 vueltas y por lo cual debo marcar para no poder olvidarme, ¿no? ¿Qué más indicaba? Bueno, eso es la prueba de la continuidad para verificar que no exista ninguna fisura en los conductores. Y bueno, aquí se hace el proceso de colocar las chapas metálicas. Primero coloca las tipo E y en los espacios existentes coloca el tipo I, ¿no? Causándole la mayor presión posible, presión mecánica posible para que no se puedan salir. Muchas veces cuando se hace el cambio, por ejemplo, en práctica, se hace el cambio de los devanados del calibre del conductor, pero tienen diferentes valores de voltaje, lo que se añade son justamente estas chapas, ¿no? Ya que la presión que las une al sacarla provoca que se dañen o se quiebren. Entonces, una chapa menos que yo ubique va a provocar una fuga, en este caso de una pérdida, ¿no? ¿Sí? Una pérdida y mi voltaje va a ser menor. Entonces, tiene que ser la cantidad que genere la presión mecánica exacta para que no exista ningún tipo de fisura. Bueno, aquí mire continuidad y mire, aquí tiene para diferentes salidas, ¿no? Estos valores pueden variar, pero dependiendo el cálculo que yo haga, ¿no? Tomando en cuenta el número de espiras que yo tenga y principalmente la sección, ¿no? Dependiendo de la sección, voy a tener una intensidad determinada, ¿no? Bueno, este es el video. No se olviden a los que se conectaron a lo último. En base a este video hay un cuestionario, un panel que hasta subió el día viernes. Miren el inicio de la grabación de la clase, que ya la subo enseguida para que estén informados de las actividades que se va a hacer el día viernes y la próxima semana, que son exámenes del segundo parcial, ¿no? Entonces, se nos acaba el tiempo, era eso. Sobre este video, profe, que vimos ahorita. Sí, sí. Igual al inicio de la grabación, que ya la subo enseguida, está explicado todo. Ya, entonces, antes de concluir, ubiquen presente su nombre. Los que ven instalaciones, nos vemos en 15 minutos.